Vamos a hablar del respaldo bíblico del principio regulador, así se llama la enseñanza de esta escuela. Y vamos a hablar de 4 argumentos bíblicos a favor del principio regulativo puritano de la iglesia y su adoración. O sea, ¿por qué puritano? Porque el principio regulador surge de los puritanos. No sé si usted sabe quiénes eran los puritanos. Los puritanos nacen en la Reforma en el siglo XVI, XVII, y ellos se caracterizan porque ellos quieren separarse de la iglesia, aún de la iglesia que ya ha empezado la Reforma con Lutero en el siglo XV. En 1517 empieza la Reforma con Lutero. Hay 2 etapas de la Reforma, una se llama Reforma y la otra Posreforma. ¿Dónde surgió lo que nosotros somos hoy? En la Posreforma, no en la Reforma original de Lutero. Esa reforma fue muy deficiente por muchos errores que se cometieron precisamente porque no se sabía, pero la reforma toma forma, valga la redundancia, en Holanda en el siglo XVI, XVII, o sea, 1610 hasta 1800, 2 siglos. Esa es la verdadera etapa de la reforma, donde también nacen los puritanos en Inglaterra, que está el famoso John Owen. Todos los libros que usted lea de ese señor son recomendados. Y de hecho son los mejores libros que una iglesia debería leer, son los de la Reforma. La mortificación del pecado, por si está luchando. La muerte de la muerte en Cristo, se llaman los libros de él. Son volúmenes grandes. Él habla mucho de salvación, la soteriología, toda la doctrina de la salvación. Entonces, estos hombres son los que empiezan a darle una forma real a la iglesia cristiana que se ha separado de Roma y que no puede seguir viviendo bajo las tradiciones de Roma. Entonces vamos a ver los cuatro aspectos. El primero, solo Dios determina cómo los pecadores pueden acercarse. Solo Dios determina cómo los pecadores pueden acercársele. ¿Quiénes son los pecadores? Toda la raza humana, nosotros y la raza humana. No hay justo ni aún uno, todos pecaron, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Hay maldad en sus gargantas, dice. Cuando hablan, hay veneno. Ese es Romanos capítulo 3 del 9 en adelante. Entonces, solo a Dios pertenece la prerrogativa de determinar los términos en los cuales los pecadores tengan permitido acercársele en adoración. Es difícil e ilógico pensar que Dios iba a dejar que el hombre inventara una manera de adorar, conociendo la naturaleza del hombre. Como Dios conoce la naturaleza del hombre, no solo lo salva, sino Él ya deja establecido en las Escrituras cómo vivir, cómo adorar, cómo comportarse, cómo debe hablar, cómo debe pensar. Tiene sentido que un Dios que es ordenado tuviera ese orden. Es absurdo llegar a pensar que Dios le iba a dejar al hombre una oportunidad de decir: Dios me salvó, pero nosotros decidimos cómo adoramos. No podemos decidir cómo adoramos. Ya está en las Escrituras. ¿Qué hay que hacer? Encontrarlo. Encontrar en la Escritura cómo se adora, cómo se vive para Dios. Cuando yo hablo de adoración, espero que todos ya lo sepan, estamos hablando de la vida del creyente. No estamos hablando de los 20 minutos que cantamos los himnos. No, eso se llama cántico congregacional, si quieres saber cómo se llama bíblicamente y teológicamente, cántico congregacional. Pero no, la adoración es toda la vida del creyente, desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta, y aun cuando duerme. ¿Qué decía el salmista? Aún en las noches mi mente piensa. Hay noches que usted puede que tenga una noche hermosa y tenga sueños agradables, como hay días que puede tener pesadillas o puede tener sueños carnales y humanos. El principio fundamental es que Dios ha ordenado una adoración pública que es jurisdicción de Dios y no del hombre, que Dios determina las maneras y las formas de la adoración. El camino para acercarse a Dios fue cerrado con fuerza y trancado como consecuencia del pecado del hombre. Cuando el hombre cae en pecado en Génesis 3, Dios cierra la puerta. Por eso lo saca del huerto, lo echa del huerto.
¿Qué significa que lo echó del huerto? Lo echó de su presencia. ¿Qué necesita el hombre? Ser restaurado. Entonces todo comienza en el libro ¿de qué? De Génesis. Allí comienza otra vez la adoración. Ese camino que se cerró no podría ser abierto de ninguna manera por ninguna obra de los hombres. Necesitaba ser abierto ¿por quién? Por Dios mismo. Dios cerró el huerto, sacó al hombre, lo expulsa debido a su pecado. Pero antes de expulsarlo, acompáñenme a Génesis 3, vamos a mirarlo allí. Alguien que lea 23 y 24, si quieren leer, Génesis 3, 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto. ¿Quién lo puso en el huerto? Dios. ¿Se acuerdan que él no fue creado en el huerto? Él fue creado fuera del huerto. Y Dios lo toma y lo pone en el huerto. Eso dice Génesis. Tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto. Y el mismo Dios que lo pone en el huerto lo puede ¿qué? Sacar del huerto. Usted y yo no fuimos creados en la iglesia. Él nos sacó del mundo y nos pone ¿dónde? En la iglesia. ¿Quién puede sacar a alguien de la iglesia? Dios. Sí, sí, también lo puede sacar, pues que Él tiene la prerrogativa. El que lo pone lo puede sacar. O lo puede hacer que se salga un tiempo, o puede que lo ayude hasta que entienda que realmente la iglesia es importante y que la adoración es importante. Entonces, luego de que lo saca, antes de sacarlo, perdón, le dio una promesa. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. ¿Quién sabe cuántos años vivió Adán? ¿950 o 930? Es una de las dos. 930 años vivió Adán. Todos esos años, no sé cuántos tenga usted, los poquitos. Comparado a Adán, pues, comparado a Adán somos niños. O sea, si usted tiene muchos años aquí, usted es un niño comparado a ¿quién? Adán. Esos años que él vivió, tuvo que vivir pensando en las consecuencias de ¿qué? De su maldad y su pecado. Tuvo que ver generaciones que nacieron llenas de maldad por él, directamente por él. Pero él no podía olvidar ¿qué? La promesa. Había una promesa y yo creo que cuando lo sacaron del huerto tuvo que ser terrible para él, porque él entendía que era ser sacado de la presencia de Dios. Él entendía que había roto un pacto y que ese pacto había quedado anulado. Yo me imagino que vivió una época difícil, tan pronto lo sacan del huerto con su esposa. La parejita, ¿no? Los dos salieron. No salió solo Adán, ambos salieron. Entonces, ¿qué mantiene a Adán vivo? La promesa. Acuérdese que también hubo un juicio, ¿de cierto qué? Morirás. Entonces yo me imagino que Adán estaba esperando, ¿y a qué horas me muero? Porque tal vez no tenía el entendimiento espiritual que tenemos ahora. Es lo más probable de que no era una muerte física, sino una muerte ¿qué? Espiritual. Pero Dios, entonces, como es bueno, Él ejerce su poder como Él quiere, y vamos a Génesis 4, 3, 5, donde comienza ese proceso de adoración. Y aconteció andando el tiempo, bueno, conoció a Adán, versículo 1, 4, 1, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Qué pensó Eva cuando tuvo a Caín? Dijo: este es el Salvador. O sea, ella pensó que los iban a salvar a ellos dos nomás. Digo, aquí nace el que no. Este es el de Génesis 3:15. Este es el que nos va a redimir. Pero ahí está claro que dice en hebreo adquirir. Ella sabía que había adquirido varón porque Dios se lo dio.
Después dio a luz su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aquí está el proceso. Aconteció andando el tiempo. Note, andando el tiempo. ¿Cuántos años? No sabemos. ¿Alguien sabe la edad de Caín? Nadie. ¿Y la edad de Abel? No. ¿Cuántos años tenía Adán ahí? Sí hay datos. Hay un dato de 130 años por ahí más adelante, o sea que él ya era grande. No tenía 130, tenía menos de 130 cuando los tuvo a ellos. Ah, bueno, era joven, sí. Comparado a lo que iba a vivir, pues era un adolescente, un pollo. Entonces, un pollo de la época de Génesis. Entonces, no son datos que parecen importantes, pero sí, era un hombre joven, tiene sus 2 hijos y aquí está el punto, mire. Abel trajo también, andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra, ¿qué? Una ofrenda a Jehová, note. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Desde Génesis está establecida la manera como debemos adorar. ¿Quién la estableció? Dios. No sé si usted ya se dio cuenta que son 2 tipos de adoración las que hay ahí. El uno, Caín, él trae el fruto de la tierra y trae una ofrenda. ¿Qué era el fruto de la tierra? ¿Qué se puede usted imaginar? Cereales, vegetales, frutas, todo eso, tal vez una ancheta de buenas frutas, de buenas hortalizas, esa era la ofrenda que producía la tierra. Sí, eso es importante también. La tierra había sido, ¿qué? Maldita, pero eso no afecta a la ofrenda, porque los animales también están en la tierra, entonces se hubiera afectado la ofrenda. Y dice, Abel trajo también de los primogénitos. ¿No le empieza a sonar algo interesante ahí? ¿Quién murió en la cruz del Calvario? El primogénito, el unigénito, hijo de Dios, el mayor. Su hermano mayor y mi hermano mayor murió ¿dónde? En la cruz. ¿Es el mayor o no es el mayor? Es el primer hijo de Dios. Adán es el segundo. ¿Sí ve? Adán es el segundo hijo de Dios. Primero era Cristo. En la eternidad el hijo estaba ¿con quién? Con el Padre, y el hijo es Dios. Entonces, note que ahí ya empezamos a ver el evangelio que trajo ¿qué? El primogénito. Empezó a cumplir un patrón que Dios establecía que tenía que ser el primogénito. Y luego lo vemos en Éxodo cuando mueren los primogénitos, y por muchos lados de la Biblia se ve que ese es un principio espiritual de traer al primogénito, pero note lo que dice, de sus ovejas, un cordero. La pregunta que siempre uno se hace, ¿quién le enseñó a Abel eso? Adán, su papá. ¿Y quién le enseñó a su papá? Dios. O sea que hay una alta probabilidad, aunque la Biblia no lo diga, no necesitamos que lo diga, de que ellos vieron a su papá y a su mamá ofrecer sacrificios a Dios. Y uno era obediente y el otro no era tan obediente, como pasa con los hijos. No todos los dedos de la mano son igual, dice. Entonces, Abel replicó lo que Adán hacía, ¿qué? Ofrecer sacrificios. Ahora, ¿de dónde sacó Adán eso? ¿Quién le enseñó a Adán? Dios. Acompáñeme a Génesis 3. Versículo 9. Mas Jehová Dios llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? ¿Quién le enseñó? Dios no le enseñó eso. La naturaleza del pecado empezó a crecer en él
y el pecado también trae una enseñanza que va contra Dios. Note lo que dice ahí. Y luego dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Versículo 21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde sacó las pieles? De un animal. ¿Culpable o inocente? ¿Qué culpa tenía el animalito y lo mataron para hacerle la ropa a Adán y a Eva? Era inocente. ¿Sí ve? Esa es la adoración. Dios le enseñó a Adán que la adoración tenía que ser de algo muy santo, en este caso un animal que es inocente, pero también le enseñó cómo adorar. Ahora Abel empieza a hacerlo de manera correcta, lo cual no le gusta a Caín, así como a Satanás no le gusta que usted adore. ¿Qué dice la Biblia de Caín? Que era hijo de ¿quién? Del maligno. O sea, los hijos de Satanás tienen el mismo tiempo en la tierra que los hijos de Dios. Están desde la misma época luchando los unos contra los otros. Este pasaje determina la aceptación que Dios le da a la ofrenda de Abel y el rechazo que le da a la ofrenda de Caín. Escuche, no fue meramente las personas de Caín y Abel, o sea, él no rechaza a la persona, ¿rechaza qué? La ofrenda. Él no rechaza a la persona, porque si usted ve el diálogo que él tiene con Caín, el Señor lo está llevando a que se arrepienta. Inclusive después de matar a Abel. ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? No sé dónde está. Y ya lo había matado. No se asuste cuando escuche los crímenes terribles de hoy, que mataron a alguien y durmieron con ese cuerpo toda la noche. Caín era más descarado, o sea, porque se lo está preguntando Dios, no la policía ni un juez. Y se lo está preguntando a alguien que ya sabe que lo mató. Imagínense la conciencia de Caín tan terrible, que Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Ahí era la oportunidad. Lo maté, perdóname, lo maté. Pero no tuvo esa conciencia. Entonces no se asuste de lo que ve hoy, porque no ha visto nada. La Biblia es más dura que lo que usted ve hoy en la realidad. Terrible, ¿no? Sabiendo Dios que ha matado a su hermano, Dios le pregunta no para condenarlo, sino para darle la oportunidad de redimirlo. Dios le había podido decir, Caín, ya sé lo que hizo con su hermano, pero Dios no le dice así. Dios le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Esperando un poquito de verdad en el corazón de Caín. Entonces vemos que el corazón de Caín no es malo en el momento en que mata a su hermano, sino ya era malo. ¿Por qué? Porque desobedeció a su padre y a su madre cuando él decidió traer lo que él quería. Él trajo lo que quiso. La ofrenda no era esa. La ofrenda siempre eran ¿qué? Sacrificios de animales. Usted lo ve en Abraham, lo ve en Isaac, lo ve en Jacob. Siempre ofrecían ¿qué? Sacrificios de animales. Algunas veces se asume que porque no hay mención previa del requisito alguno para las ofrendas, no podía haber nada más aceptable en la ofrenda de Abel que en la de Caín. Pero hay varios problemas. Primero, la matanza de animales para proveer a Adán y a Eva las túnicas de pieles, que ya vimos, sugiere una designación de un sacrificio de animales. Segundo, la designación de Génesis 4:4 de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, anticipa provisiones de la ley. La ley iba a establecer lo que Abel había dicho. Dios está anunciando que más adelante eso va a quedar como una orden para todos los israelitas. Levítico 27:26. Acompáñenme allí al libro que más le gusta a todos, Levítico 27:26. Son los sacrificios. Levítico 27:26 dice así: pero el primogénito de los animales que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey u oveja, de Jehová es. Note que aquí hay algo para los que ya estudiaron, de pronto se ubiquen, pero los nuevos también. Ese es un tipo de
Ectipo. No, este es uno de los tipos de lo que vendría más adelante en Éxodo, Génesis. Allí está dando una sombra. Lo que hizo Abel iba a ser establecido como una ¿qué? Ley perpetua para los israelitas. Es lo mismo que nosotros tenemos tipos y antetipos, sino que se me olvidó, creo que es supratipo antes. Hay una palabra clara para esa, pero se me olvidó ahorita de lo que vimos en la teología, en la hermenéutica. Entonces, el hecho es que está anunciando, el acto de Abel está anunciando algo que se va a volver costumbre ¿para quién? Para Israel. Ahí dice que el primogénito tenía que ser para Jehová. Números 18, 17. Otro libro encantador. Número 18, 17. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja, el primogénito de cabra, no redimirás. Santificados son, la sangre de ellos rociará sobre el altar y quemará la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Entonces queda claro que la adoración debe ser, ¿por qué toda esta historia? Para concluir una cosa, la adoración se debe hacer como Dios la mandó, no como el hombre se la pueda imaginar. Tal vez Caín se imaginó, dijo, voy a sorprender a Dios con una ofrenda diferente. La creatividad del hombre llega a pensar eso. ¿Y por qué no hacemos tal cosa en la iglesia? Porque no está establecido por la Biblia. Otro pasaje que habla también de la adoración es Éxodo 20. Vamos a ver ese. Éxodo 24, 6. Que habla de los mandamientos. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es uno de los versículos que se citan para hablar del principio regulador en la Reforma. Deja claro que Dios ejerce su derecho a exigir cómo los seres humanos deben adorarle. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba, ¿dónde? En el cielo. ¿Qué hay en el cielo? El sol, la luna y las estrellas. ¿Acaso no es esa una doctrina del ocultismo? La adoración al sol de los indígenas, toda la vida ha sido así. Eso es de años, de miles de años. El zodiaco es pecaminoso, espero que nadie lo lea todavía. A estas alturas no falta el que diga, uy, esta mañana leí. No, o sea, espero que no sea así. Pero el zodiaco no tiene fundamento bíblico, tiene un fundamento demoníaco. De hecho, es más claro en Isaías cuando dice, los que cuentan los meses para pronosticar y los que miran las estrellas para decir qué va a pasar. Todo ese sistema nació en Génesis. El sistema del zodiaco no nació ahorita en esta generación. Toda la adoración a los astros fue en Génesis. Ellos estudiaban y se fueron confundiendo entre la astrología, entre la astronomía y la astrología. La astronomía es buena, la astrología es mala. Lo mismo, la botánica es buena, la hechicería con las plantas es mala. Entonces, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra. ¿Qué hay abajo en la tierra? Las plantas y los muertos. Pensamos que están ahí, ¿sí? La tierra, están enterrados, ¿no? Los cuerpos están enterrados en un cementerio, o en la tierra los entregaban, antiguamente no eran cementerios, entonces enterraban a los muertos en la tierra. La doctrina de los muertos, eso se volvió una adoración. Todavía hay gente y se escucha todo el tiempo, mi abuelita me está mirando. No, no lo puede mirar. O sea, si su abuelita no lo está mirando, aunque se murió ayer, me da pena si a alguien se le hieren los sentimientos. Ni su papá, ni su tío, ni su hermano, ni su perro, ni su gato, nadie lo está mirando. O sea,
No es que me acompañan cuando me protegen de noche. No, nadie lo puede proteger. Solo Dios protege. Y esa es una doctrina que no solo está en el catolicismo, sino está en la sociedad. Es tan común escuchar hoy en día, sobre todo en la farándula, en todos esos medios, que siempre dicen eso. No, es que es en honor a mi abuelo que me está mirando. No, ni lo está escuchando. O sea, los muertos nada son. Su odio pereció, su envidia pereció, sus obras perecieron. Si fueron buenas obras, perecieron. Si son creyentes, están vivos en Cristo y un día le veremos si son o fueron creyentes. Podría decir son, porque están vivos. Por eso Dios dice que Él es el Dios de los vivos. ¿Y a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y ellos viven para siempre. Entonces, todas esas doctrinas son las que se tienen que vigilar en la iglesia, que usted no esté adorando y esté pensando en el muerto, no, o sea, en el Señor. Si Dios declara que Él será adorado solamente por aquellos que usen camisas anaranjadas y corbatas verdes, Él tendría el derecho de hacerlo. Tocaría a todos traer camiseta naranja la próxima semana y pelo verde para que no sea la corbata. Usted no, puede que suene chistoso, pero hay iglesias que llegan a esas cosas. En Estados Unidos una iglesia se dividió porque los hombres usaban barba y otros no. Y una iglesia se dividió por eso, que los que no usaban barba no eran hijos de Dios. Y la iglesia se dividió. Y se fueron unos que no tenían barba a un lado y les tocó irse para otro lado y hacer otra iglesia de los de sin barba. Y los otros se quedaron porque ellos salieron con eso. Y uno dice, ¿es real? Sí, eso pasó hace poco, hace unos años en Estados Unidos. Y cosas así. Las faldas largas, no, que la traiga tranquila, no la vamos a juzgar. Hay faldas largas bonitas y decorosas, pero no es porque la iglesia lo dice, es que a usted le gusta esa falda y se la puede poner. Que no pueden usar pantalón las mujeres, ¿dónde lo dice la Biblia? Esas invenciones en el fondo están adorando algo. En el fondo se está manifestando en el corazón que hay algo que estoy haciendo mal. Vamos al segundo punto. Las prácticas extrabíblicas tienden a anular la adoración a Dios. Las prácticas extrabíblicas tienden a anular la adoración a Dios. La socavan. ¿Qué es socavar? Si alguien no sabe, le voy a dar el significado. Anulan y socavan la adoración. Implica tres cosas. Socavar debilita las bases, lo hace poco a poco y lo hace de manera subversiva. ¿Se escuchó? Debilita las bases. Cuando la iglesia adora incorrectamente, debilita las bases de la iglesia. Pero eso hay gente tan confundida que cree que teniendo alabanza en la casa todo el día echa fuera a los demonios. Así está este mundo. Que cree que escuchando canciones cristianas, entonces paz en mi hogar. La paz inunda mi casa porque escucho música cristiana. Eso es falso. Eso son mentiras, son doctrinas falsas. La paz no viene porque usted escuche música cristiana, ni tampoco porque escuche música de planchar o la música, no viene por eso. La paz viene porque Cristo mora en nuestros corazones y Él es el príncipe. ¿De qué? De paz. Y otorga paz al creyente. Todas esas prácticas que usted y yo conocimos y hay otras que no conocimos, gracias a Dios. Y algunos dirán, yo no las conocí. Felicitaciones. Pero la iglesia también puede crear, ¿qué? Tradiciones. La iglesia reformada también. No estamos exceptos de eso. No somos inmunes a inventar las mañas. La iglesia aprende mañas, lastimosamente, ¿sí? Hay una maña que tiene la iglesia y es sentarse en el mismo lugar siempre. Esa es una maña de todos los cristianos. ¿Por qué? Bueno, el Señor sabe, pero es así.
Y hay gente que se incomoda si lo cambian de su silla porque parece que compró esa silla y está sentado en la izquierda a la pared siempre. Y en la misma hilera. Ya conocemos personas así. Eso, tranquilo que eso no es pecado. Solo pongo un ejemplo para darse cuenta cómo las vamos, ¿qué? Creando, adquiriendo. No es que a mí me gusta orar con rap. Sí, hay gente que cree que puede orar con la música rap. ¿Cómo va a orar? O sea, ¿cómo va a adorar? ¿Sí? Termina haciendo todo eso. Entonces, no. Mateo 15:3, que es el pasaje que vamos a ver hoy, no lo voy a ampliar porque precisamente en el sermón lo vamos a mirar. Y eso no estaba en los planes míos, pero sí en los de Dios. Mateo 15:3 sugiere la tendencia inevitable de seguir tradiciones humanas. Mire lo que dice Mateo 15:3, que es también del sermón de hoy. Respondiendo él les dijo, porque también vosotros, ¿por qué? Dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Él les pregunta, porque ellos están diciendo que los discípulos no se lavan las manos para comer, solo voy a tocar por encima. Y los fariseos dice, Jesús les responde, ustedes entonces respóndanme, ¿por qué ustedes quebrantan la ley con sus tradiciones? Hay mucha tradición en la iglesia cuando no conoce al Señor. Y hay mucha tradición en el pueblo de Israel, había mucha tradición. Vamos a mirar un pasaje y creo que vamos a terminar, solo lo voy a leer. Segunda de Reyes 16, 10 al 18. Solo lo voy a leer y usted me dice si entiende cómo se nota ahí que hubo un problema. Segunda de Reyes 16, 10. Mire lo que dice. Lo voy a leer y terminamos ahí y le explico qué pasó ahí. O le voy a adelantar qué pasó ahí. ¿Qué pasó ahí? No quitaron la adoración a Dios, pero la desplazaron. ¿Cómo se desplaza la adoración a Dios? Cuando hago algo que no es bíblico, pero también hago cosas bíblicas. O sea, hago una sopa, una mezcla. Dice 10 de Segunda de Reyes 16. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz, mire lo que vio, el altar que estaba en Damasco. Se lo voy parafraseando. El rey fue, se encontró con otro rey de Damasco y él ve el altar que está allí. Envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. ¿Cómo lo envió? Si no había tecnología no sabemos, pero lo envió, dice ahí. Lo copió, le pidió a alguien un dibujo, no sabemos, es misterioso esa frase. Sí, la fotico y hágame esto, como ahora. Usted toma la foto y manda y dice, hágame este diseño. Y el sacerdote Urías, note, edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Es un misterio, a mí me suena cómo lo mandó. Mandó un mensajero, le mandó un dibujo, porque dice que lo mandó. Él está allá en la visita en otro reino, ve el altar y le gusta, dice, uy, esto está hermoso, precioso ese altar del rey. Yo quiero ese altar en mi pueblo. Y lo manda y el sacerdote dice, y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Note que él se quedó y el otro está trabajando. Cuando Acaz llega ya está esto. Y luego que el rey vino de Damasco y vio, ahí está la certeza, vio el altar. O sea que alcanzó a construirlo y eso no se construye en 2 días. Tal vez fue una visita larga. Se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Note lo que hizo, profanó el altar de Dios, cambió el altar. Y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. Lo mismo que hacía en el altar de Jehová, lo hizo en el altar del rey de Damasco. No dice cómo era ese altar, pero acá sigue. E hizo acercar al altar de bronce que estaba delante de Jehová. Ese es el altar de Dios. En la parte delantera de la casa entre el altar y el templo de Jehová. Y lo puso al lado del altar hacia el norte.
igualó el altar de Dios al otro altar. O sea, dijo, este me gustó, este es bonito, y este, bueno, pongamos este aquí al lado, también me gusta. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. El altar de bronce era el del Señor. Entonces, ¿qué hizo él? Hizo un altar para el pueblo. Dijo, aquí todo el mundo viene y va a adorar aquí, pero yo me quedo con este altar para mí. Note toda la mezcla que hizo. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó, y cortó el rey Acaz los tableros de las basas, eso era del original, y le quitó las fuentes y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Invirtió, quitó el modelo original y puso lo que él quiso. Asimismo, el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Los demás hechos que puso por obra Acaz no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con ellos en ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo ¿qué? Pero vamos al versículo 1 del capítulo 16. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. No hizo lo recto, cambió la adoración. Una iglesia que cambia la adoración no está haciendo lo recto. ¿Puede llamarse iglesia? Sí, por misericordia, porque Dios es bueno y allí puede salvar personas, aunque estén en el error, los puede salvar. Pero una iglesia que no adora como Dios dice, no hace lo recto ante Dios. Por lo cual debemos darle gracias al Señor que nos va guiando poco a poco en la adoración. Amén. ¿Preguntas?